¿Qué tal? Buenas noches. Y hoy jueves llegó Macri de lo que fue su primera presentación en la Asamblea General de las Naciones Unidas allá en Nueva York. Y la verdad que tenía todo para que le fuera bien, ¿no? Un ámbito para él favorable, porque él arregló con los fondos buitres, porque se peleó con Venezuela, hizo más o menos las cosas que en Estados Unidos decían que tenía que hacer. Y allá esos foros paralelos, el de la Fundación Clinton, el que le armó la Bolsa de Nueva York, la verdad que son un ámbito bien para Macri porque son lugares donde se espera que los presidentes hablen corto y hagan esos discursos con varios eslogans que vamos para adelante y vengan inversiones y bueno, lo que dice Macri más o menos habitualmente, así que tenía todo más o menos encaminado para que le fuera bien. Hay un tema de la política exterior, puede haber dos delicados, vamos a decir que también es delicado el de la AMIA e Irán, pero por ahí es algo más de la clase política, algo más sectorial. Hay un tema que es nacional, que es histórico, que siempre hay que tener cuidado, que es el de las Islas Malvinas, ¿no? Es el tema más importante históricamente de la política exterior argentina y no se entiende bien por qué fueron una serie de errores no forzados del gobierno ahí, que empezó con un acuerdo que todavía tienen que ir a explicar en el Congreso. No se entiende ese acuerdo o declaración, después quisieron rebajar lo que hizo el gobierno, la canciller Malcorra específicamente con el vicecanciller británico, donde decían, bueno, la soberanía la ponemos en un paraguas como reflotando aquel artículo de la época de Carlos Menem, del paraguas de la soberanía, pero después había un punto donde hablaban específicamente del Atlántico Sur y decían que el gobierno se comprometía a remover los obstáculos que hay para el desarrollo de las islas, con lo cual eso de que estaba en un paraguas la soberanía está por verse, ¿no? Bueno, lo va a tener que ir a explicar el miércoles en el Congreso el vicecanciller. Y después, bueno, todo eso me parece que este acuerdo condicionó un poco el viaje de Macri, que ya desde el principio llegó y empezó a hablar, no, la soberanía de las Malvinas, y después un poco forzó ese diálogo con la primer ministra británica diciendo, no, ella se comprometió a hablar de la soberanía, algo que estaba cambiando lo que había sido históricamente la política exterior británica, especialmente después de la guerra de 1982, ¿no? Donde de ninguna manera quieren hablar de soberanía y el gobierno anterior ha hecho esfuerzos, tanto políticos como distintos tipos de presiones para que el Reino Unido acepte sentarse y se negó sistemáticamente. Bueno, muy livianamente Macri dijo que sí, que habían aceptado, que en ese diálogo de 2 minutos él había arreglado todo y bueno, después salió la canciller Malcorra a desmentirlo con poca elegancia. Bueno, y después toda una serie de malos entendidos, lo que terminó enchastrando este primer viaje de Macri a la Asamblea de las Naciones Unidas. Así que para hablar de eso hemos invitado a quien es diputado del Parlasur y fue el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, para ver si él nos puede explicar un poco qué es lo que sucedió en todo este affair entre Macri, la primer ministra británica y la canciller Malcorra sobre las Islas Malvinas. Así que bueno, vamos a un pequeño video introductorio y ya nos metemos con nuestro invitado de esta noche. ¿Qué tal, Daniel Filmus? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estamos? La primero que me estaba acordando, la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas. Yo como periodista debería saberlo, pero no, la verdad que no lo sé. ¿Sigue existiendo? No. ¿No existe más? No, bueno, por eso lo que termina haciendo Macri en este viaje es un poco el resumen de su mirada de Malvinas. Que como todos sabemos comienza allí por la década de los 90, cuando él dice ¿para qué queremos las Malvinas si dan pérdida? Digamos, hay declaraciones de él en los 90 que salieron en el diario La Nación, que reprodujo Página 12 después, donde él dice, bueno, pero si en realidad
las Malvinas no tienen ningún interés. Somos un país muy extenso. ¿Para qué queremos las Malvinas? ¿Para qué queremos un pedacito más? Ya tenemos, claro. Así que esa es la mirada que él tiene. Después puede, como presidente, tiene que tomar prestada otra mirada, que es la mirada de la Constitución Nacional, que dice que la demanda sobre la soberanía de Malvinas es imprescriptible y que las Malvinas son argentinas, pero esa es la toma prestada de la Constitución. Ahora, está claro que cuando no tenía ninguna responsabilidad y podía decir lo que pensaba eso, ¿para qué las queremos? Así que no tenía ningún sentido, por supuesto, que mantener la Secretaría. Hay una Secretaría de Malvinas que realmente fue una conquista enorme, y también hay que decir que entre los anales que él tiene podemos ubicar que es el primer presidente que asume sin mencionar las Malvinas. Es decir, el discurso inaugural de todos los presidentes del 83 en adelante fijan las políticas de gobierno. ¿No? Es el 10 de diciembre, va al Congreso y dice: yo voy a hacer esto. Bueno, en ese contexto se olvidó de las Malvinas. Y realmente no plantearlo como la principal, como lo señalaste vos en la introducción, la principal política exterior argentina tiene que ver con las Malvinas, es grave. Así que todo lo que vivimos después, acordate, la asume y va a verse con Cameron. Sí, claro. Le plantea el tema de las Malvinas porque había una presión enorme. Él se lo va a plantear, no se lo va a plantear, se lo planteó, le planteó el tema de las Malvinas y Cameron le respondió de ninguna manera. Eso no es lo grave porque es lo que se espera. Lo grave es que la Cancillería británica hizo una declaración para poner en evidencia que no van a discutir el tema de la soberanía de Malvinas, y lo grave es que la Cancillería argentina no respondió. Que si estas cosas en la diplomacia, yo las aprendí estando en la Cancillería, son fundamentales. Porque si vos no respondés, estás dejando que eso ocurra. A los pocos días, Reino Unido hace una cosa más grave aún. Manda a su ministro de Defensa, Fallon, a las islas. Y ahí anuncia el aumento del presupuesto en defensa de Reino Unido en las islas, ¿no? Un 20% por año, porque va a renovar totalmente, por la amenaza argentina, había dicho el año pasado, va a renovar totalmente el armamento que tiene allí y va a fortalecer la base, que es una base claramente ofensiva, no es una base defensiva, y al mismo tiempo 2 veces por año nos anuncian que hacen ejercicios con misiles. Claro. Bueno, Argentina no protestó tampoco eso. Quiero decir que hay un conjunto de antecedentes antes de este hecho grave, que es el acuerdo, porque lo que queda fundamentalmente de todo esto es la comunicación del acuerdo. Sí. Porque es interesante, ahora el gobierno dice: nosotros no acordamos. Es una declaración, claro, eso, ¿no? Hay 10 puntos ahí que se firmaron un poco entre gallos y medianoche, ¿no? Porque no se sabe dónde fueron que se discutió, eso no quedó claro entre quiénes se discutió. Apareció la canciller Malcorra, después, bueno, salió el vicecanciller, porque en realidad estaba hablando con un par, ¿no? El vicecanciller británico, quien firmó ahí, ahora debe dar explicaciones, pero hay 10 puntos donde se avanzó, ¿no? Te doy una primicia. El vicecanciller británico, Duncan, nadie lo sabe todavía, ¿de qué trabaja? Digamos, ¿cuál era su trabajo? Bueno, era gerente de la Shell, y era operador petrolero en varias empresas, y los últimos años en Medio Oriente. No tiene un trabajo, no tiene una carrera diplomática, sino que su carrera es sobre el petróleo. Así que tiene intereses concretos. Vino a afirmar que nosotros autoricemos a que ellos puedan explotar el petróleo allí en las islas. Pero bueno, independientemente de eso, lo que dice el comunicado es: Argentina y Reino Unido acordaron. La palabra acordaron, por lo menos en el párrafo que se refiere al Atlántico Sur, ¿no? Está como 5 veces. Acordaron esto. Si es un acuerdo o no, si está firmado o no, aparte como un acuerdo no importa, porque cuando son comunicados conjuntos, lo que están refiriendo es un acuerdo entre los dos países sobre lo que se va a discutir. ¿Qué dice que se va a discutir ahí? Bueno, recordarás que el día, a poco de asumir la nueva primera ministra, recordemos que Cameron, entre otras cosas, se va porque pierde el Brexit y porque tenía Panama Papers. La nueva primera ministra le escribe una carta a Macri, que acá fue difundido como si hubiera escrito Dios, ¿no? Claro, le mandó una carta a Macri, la primera ministra, y salió en la tapa, porque entonces resaltaron las partes que decía la primera ministra, y salió en la tapa la fotocopia de la carta en todos los diarios. Entonces, ¿qué decía esa carta? Le pedía 2 cosas a Macri. Dice: miren, nosotros los queremos mucho, queremos una muy buena relación con Argentina, pero queremos 2 cosas: viajes a terceros países desde Malvinas, y queremos que levanten las trabas que tienen ustedes respecto del petróleo, la pesca, el turismo, porque así no podemos desarrollar las Malvinas. ¿Cuáles son los 2 temas que aparecen en el acuerdo? Porque vos decís, bueno, podría aparecer, ¿no? Los 2 temas que aparecen con las palabras textuales, es decir,
copiaron la parte de la carta. Pegaron y copiaron, ¿no? Y claro, y la pusieron en el Pegaron. acuerdo, que Argentina acuerda, que lo que dijo la primera ministra británica, es una cosa increíble, increíble, porque la verdad es que hay un cuerpo diplomático muy bueno en la Argentina, que sabe qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden, y te puedo asegurar que a los 5 minutos que pasó eso, el teléfono mío sonaba de diplomáticos que trabajaron conmigo oportunamente y me dicen, Qué locura. Escúchame, ¿cómo puede ser eso? Ahora, ¿por qué ese apuro de firmar este acuerdo justo una semana antes del viaje de Macri a Nueva York? ¿Cuál era la idea? ¿Vos pensás que era lo que sucedió ahí? Está Malcorra también con su campaña, ¿no?, para ir a la Secretaría General de las Naciones Unidas, y la idea está de Macri de reunirse con la primer ministra británica. ¿Qué fue lo que habrá incidido para firmar esto justo antes de viajar? Mira, yo hago 3 hipótesis. La primera de estas hipótesis tiene que ver con llegar habiendo mostrado con creces el tema de las relaciones carnales y la política de seducción a los países centrales, digamos, Claro. ¿no? Esta cuestión de llegar claramente con el conflicto más fuerte que tenemos nosotros con una de las potencias mundiales, mostrar que nosotros estamos dispuestos a arreglar a cualquier costo cualquier cosa, como lo hicimos también con los fondos buitres. El segundo de las hipótesis claramente es este que planteás vos, el tema de la candidatura. ¿Qué pasa? Vos vas a una elección donde hay 5 países que tienen derecho a veto. Si como votan los demás países es otra cosa, pero si alguno de los 5 te veta, vos Sí. no podés ser secretario general. Uno Está de claro esos- que a Reino Unido la idea de que sea un argentino estando Malvinas de por medio le preocupa. Entonces me parece que fue un exceso de demostración de lealtad al Reino Unido, ¿no? Algunos comparaban el pacto Malcorra-Duncan con Rock and Ranciman, ¿no? Pero puede suceder eso, que por la candidatura de Sucedió, Malcorra te quiero decir que comprometa la política exterior. Sí, bueno, sucedió, te digo, a tal punto que los diplomáticos más importantes de Argentina no sabían de eso. Y muchos dicen, si me hubieran consultado a mí, les hubiera dicho que no lo hagan porque es muy grave lo que se firmó ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Pero la verdad que se equivoca Malcorra, porque los que votan, es verdad que hay 5 que tienen derecho de veto, pero los que votan son 190 y pico de países. Esos 190 y pico de países, ¿qué esperan? Que venga una Secretaría General que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas. Claro. Vos sos el presidente de un Sí. organismo que querés que se cumplan tus resoluciones. Entonces, las resoluciones de la Asamblea General, 2, la 2065 y la 3149, que hablan de Malvinas a favor de nuestra posición, no las cumple Malcorra. Entonces, ¿con qué cara puede pedirle el voto a los 190 y pico de países, de los cuales 133, por ejemplo, son del G77 más China, que apoyan a la Argentina en la soberanía de Malvinas, en la negociación con la 2065, y dijeron que el petróleo es argentino y que los británicos no lo pueden tocar? Es decir, que el G77 más China votó el año pasado esas 3 cosas, y son los que tienen que después votar a Malcorra. Me parece que si lo leen finito, no lo van a hacer. Y la tercera hipótesis, perdón, es simplemente que cómo opera este gobierno. Este gobierno cómo opera. Opera con ensayo y error. Entonces empezó con la Corte Suprema a ver si iba por decreto, no fue, va con las tarifas, bueno, prueba y no va. Y acá hizo un acuerdo a ver si pasaba. Está claro que está en el peor de los mundos Macri, porque más el papelón internacional que tuvo después, el Congreso entra a jugar y ayer el Senado vota por unanimidad, algo que desde Perogrullo, unanimidad, así que el PRO también votó, que las Malvinas son argentinas, todo eso así. Pero le agrega a eso nuevamente, como por 5ª vez, pero el petróleo es argentino y no lo tocan. Así que ese acuerdo murió a la semana. Claro. Porque el acuerdo decía que nosotros teníamos que remover las leyes, dice... Eso era mi pregunta. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Hay que derogar? ¿Por remover los obstáculos? ¿Qué significa? ¿Hay que derogar leyes? Pero porque, ¿cuál es la verdad que es gracioso porque el gobierno ni fue a mirar qué dice esa ley. Así que nosotros aprobamos una ley por el cual, y es la primera vez, date cuenta que algo le duele al Reino Unido, entonces tiene que venir a hablar y decir que la posibilidad de negociar la soberanía es esta, decirle, mira, si nosotros no podemos explotar el petróleo, bueno, juntémonos, veamos qué alternativa. Nosotros podemos discutir lo del petróleo si discutimos soberanía. Claro. Si no, no vamos a discutir. Pero así que es el momento, por primera vez dimos en el clavo, con sinceridad, en los 180 años, la primera vez que hay algo que están sumamente preocupados, porque embargamos 5 empresas, es decir, una ley que permitió embargar, pedir el embargo, todavía no están embargadas, 5 empresas a la Justicia Federal de Río Grande, porque las Malvinas son parte de la provincia de Tierra del Fuego,
y empezar a hacerle juicio a los directivos de esas empresas, que pueden pasar por cualquier aeropuerto del mundo y de repente algún país que tiene acuerdo judicial con Argentina y te los mandan para acá. Y esa empresa puede que si está en Estados Unidos, el embargo nuestro no va a tener ninguna importancia, pero si está en Venezuela o está en Bolivia, que ya firmó que las empresas que están en Malvinas no pueden entrar a Bolivia a operar. Digamos, si el G77 más China dice, bueno, las empresas que están en Malvinas, porque están invadiendo un territorio que no es propio, no pueden operar, y ahí están todos los países árabes y están todos los países petroleros del mundo. Entonces, dimos en el clavo en lo que hay que hacer. ¿Pero qué dice la ley? Bueno, la ley no habla de Malvinas. Lo ridículo es que no se puede derogar esa ley. La ley dice que si vos querés explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina, tenés que pedirle permiso al gobierno argentino. Claro. Es lo mismo, si puede ser frente a la provincia de Buenos Aires, puede ser frente a Río Negro o puede ser frente a las Malvinas. No aclara de ninguna manera dónde entonces, ¿qué vamos a decirle? No, mira, nosotros queremos ir al Mar del Norte. ¿Nos deja Reino Unido ir a explorar petróleo en el Mar del Norte sin la autorización del gobierno? No. Vamos a dejarle, que vamos a levantar una ley que diga a partir de ahora, el que quiera venga a explotar petróleo, que nosotros miramos por otro lado. O tenemos que decir, mira, las Malvinas no son argentinas. Bueno. La verdad, una situación ridícula, un papelón se ha dicho, ¿no? Mucho de esto de Macri. Te prometo, Filmus, vamos a una pequeña pausa y seguimos con el tema del PJ. Quería meterme un poco porque escribiste una columna en Página 12 el lunes planteando, bueno, algunas cuestiones a futuro que me parece interesante discutir. Así que vamos a una pausa y seguimos. Muy bien, seguimos con Daniel Filmus y hablaba un poquito a propósito de esa columna que publicaste el lunes en Página 12 sobre la situación del peronismo, que bueno, me parece interesante retomar acerca, bueno, de este debate, ¿no?, interno que se está dando acerca de si es con el kirchnerismo, si es sin el kirchnerismo, si es para adelante, si es reivindicando el pasado. ¿Cómo es vos esas discusiones que se están dando? No, bueno, interesante, que despertó mucha polémica el planteo que hicimos allí, que es un planteo en realidad tomado de lo que planteó aquí García Linera cuando vino desde Bolivia, donde él dijo que, una cosa que me parece bien interesante, que las transformaciones no son lineales. En realidad retoma una vieja idea de Marx, digamos. Y él dice que las transformaciones vienen en olas y estamos en un momento de reflujo. Si la ola transformadora de los 2000, ahora en América Latina, después de lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Argentina y las dificultades que tiene Bolivia, Ecuador, Venezuela, fundamentalmente Venezuela, algunos países de Centroamérica, están como en un parate. Entonces, el desafío que él dice es, por supuesto, es una ofensiva de la derecha y todo lo demás, pero el desafío dice es ver en qué nos equivocamos nosotros. ¿Cuáles son los debes que tenemos? ¿Cuáles son las cuestiones que no pudimos resolver, que no supimos resolver? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes para poder mirar para adelante? Porque dice, la otra la va a venir. Seguro que va a venir, no sabemos si en 10 días, en 10 meses o en 10 años. Sí. La otra la va a venir, pero si no aprendemos de lo que pasó, no podemos ir para adelante. Y lo que plantea el artículo en ese sentido es que nosotros no tenemos que mirar para atrás en un ejercicio retórico o en un ejercicio nostálgico o en un ejercicio de autoflagelación como las monjas estas ahí entre arriba se pegan con el látigo. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante y para mirar hacia adelante necesitamos saber qué cosas no hicimos, qué cosas en estos 12 años nos quedaron sin hacer. Entonces capitalizar todo lo bueno, que es enorme, que no hay que tener miedo a la autocrítica porque es tanto lo que se hizo que realmente es muy sólido y es muy fuerte, que podemos discutir tranquilamente qué cosas debemos. Y ahí planteo por lo menos 10 temas que me parecen muy importantes y que hoy están a la luz del día y que hay que discutirlos, ¿no? Incluso en temas que avanzamos mucho. Nosotros avanzamos mucho en derechos humanos. ¿Quién va a negar la política de derechos humanos del gobierno de Néstor y de Cristina? Bueno, y como dice García Linera, hay muchas cosas que, aparte de esas cosas, ya quedaron como instaladas en la sociedad, son cosas que no se puede volver para atrás, ¿no? Me parece que si hay una próxima ola, arranca desde ahí, ¿no? Que eso es lo importante. Pero si avanzamos tanto en el tema de derechos humanos, pero nos metimos con las fuerzas de seguridad, no. Nos metimos en las cárceles, no. Digamos, ahí tenemos las asignaturas pendientes. Nosotros industrializamos el país, la industria creció en la última década cerca del 93% en la Argentina. Bueno, pero ¿pudimos cambiar la matriz productiva del país? No, seguimos dependiendo de la restricción externa y de los dólares que llegan de afuera. Bueno, ¿hicimos una reforma impositiva? No la hicimos. ¿Hicimos una reforma del sistema financiero profunda? Tampoco la hicimos. Entonces, tomo en el artículo ese algunos temas
no, insisto, para mirar para el pasado, sino para saber qué programa tenemos que proponer para el 2017 y para el 2019. Porque uno de los temas que hacen a la derrota nuestra, yo creo que tiene que ver que nosotros repetíamos, insistíamos una y otra vez con las cosas que habíamos hecho, y poco con el futuro. Y la gente vota para adelante. Digamos, eso ya lo había pagado, lo que habíamos hecho con las votaciones anteriores ya lo había pagado en esa enorme votación que hizo Cristina del 54%. Ahora, ¿qué teníamos para ofrecer? Yo creo que en este sentido la palabra cambiemos, ¿no? Quizás vacía de contenido, pero con la idea de que había algo para adelante, pudo mucho más que nuestra repetición obsesiva respecto de las conquistas que habíamos tenido. Últimamente las últimas apariciones de Cristina habla más de, aparentemente, una mirada más amplia en cuanto hay que hacer un frente, hay que ampliar, los que tengamos una mirada parecida, no hace falta que sea igual. Eso me parece positivo, no sé cómo lo ves vos, pero aparte te quería preguntar, ¿qué rol tiene que jugar Cristina en la construcción a futuro del peronismo o del frente que protagonice el peronismo? Bueno, yo creo que, en primer lugar, cuando hace unos años hicimos un acto muy importante con los movimientos sociales y los movimientos políticos, me tocó acompañarla desde el escenario en la cancha de Huracán a Cristina. Ella dijo, la pregunta hoy no es de dónde venís, sino si estás de acuerdo con el proyecto. Si estás de acuerdo con el proyecto, sumate. Y eso generó un proceso de ampliación después de la 125, que estábamos realmente golpeados, muy importante. Cuando volvió en Comodoro Pi, ella planteó, la pregunta hoy es otra, dijo, ¿cómo estabas el 10 de diciembre? Estabas claro. Mejor que ahora, tenés que estar con nosotros, digamos, no hay otra alternativa. Y después trajo a colación lo del Frente Ciudadano, que es para el peronismo, hablar de Frente Ciudadano es un esfuerzo enorme, ¿no? Porque es una concepción de ampliación muy grande. Entonces, esta idea de frente que plantea Cristina me parece a mí que es central. Nosotros solos no somos mayoría, hay que recuperar la mayoría, para ganar necesitamos la mitad más uno, y hace falta entonces reconstruir un Frente Ciudadano que nos implique a nosotros escuchar, digamos, no solo hablar, sino también escuchar, saber por qué no tuvimos la mayoría y cómo reconstruirla, por qué quienes nos acompañaron nos abandonaron, y qué otras fuerzas políticas y qué otros sectores sociales y qué otros movimientos pueden estar en esta dirección. Ahora, yo creo que hay una diferencia entre a veces el discurso y la acción, porque, y en esto García Linera, que utiliza mucho el concepto de hegemonía, es bien interesante, porque él dice que la hegemonía no se discute previamente, la hegemonía se debate en la acción. Claro. Entonces, ese frente grande no sabemos si y cómo va a ser el peronismo, que es muy amplio, y que la estructura fundamental de ese frente tiene que ser el peronismo, no sabemos quién va a tener la hegemonía. Pero nosotros tenemos que ir a marchar a la construcción de ese frente o un movimiento nacional y popular sumamente poderoso, y después los que pertenecemos al kirchnerismo y somos una mirada progresista y transformadora argentina, disputar ahí en el enfrentamiento con la mirada neoliberal quién tiene la hegemonía, porque también va a haber sectores muy cercanos al gobierno, quizás en esa ampliación en cuanto a las concepciones, ¿no? Pero hay que hacer ese esfuerzo. ¿En Massa, en Urtubey, que hoy se muestra...? Yo creo que es muy difícil que esos sectores se logren incorporar porque ya decidieron caminar a otro callejón, que no es el del Partido Justicialista, están fuera del Partido Justicialista. En Urtubey está dentro del Partido Justicialista, pero tiene posiciones que están en las antípodas en algunos aspectos de lo que planteamos nosotros, ¿no? Pero me parece que hay muchos sectores, por supuesto, toda la CGT, ¿no? Y muchos sectores que incluso no están dentro de la CGT, CTA y los bancarios y muchos otros que pueden participar de este movimiento, y también movimientos sociales como es el de la economía popular, ¿no? Que es un movimiento que ha crecido mucho y va a crecer por la informalidad que sigue la economía. Y aparte muchos partidos de izquierda que nosotros en el gobierno se ponían en la vereda de enfrente, pero en la definición frente al modelo... Sí, hoy presentan juntos muchos proyectos y votan muchas veces... Entonces me parece que, insisto, que nosotros, si pensamos que van a venir aquellos que acepten que nosotros vamos a liderar, entonces somos nosotros. Si vamos a ir solo con nuestra bandera, bueno, atrás de nuestra bandera vamos a estar solo nosotros. Hay que ir a la construcción de un frente mucho más amplio, insisto, con el peronismo como columna central, que va a ser muy heterogéneo, en donde va a haber que disputar el contenido. Acordate que el peronismo en algún momento tuvo la hegemonía del menemismo, pero ese mismo peronismo en otro momento tuvo la hegemonía de una mirada progresista, transformadora para la Argentina, como fue el kirchnerismo. ¿Y Cristina dentro de ese frente tendría que ser candidata, tendría que ser una de las líderes o...? A mí me gustaría mucho que fuera candidata, pero estas son decisiones personales. Sin lugar a duda, quien representa
mejor lo que se construyó estos 12 años es Cristina. Y esas conquistas enormes y este consenso que tienen un sector de la población muy importante es fundamental. Sin ese, no sé, podemos cuantificarlo, 35%, 40%, 25%. Sin ese porcentaje que Cristina claramente lidera, no hay un frente, no hay otra, porque, digamos, sabemos quiénes están del otro lado. La construcción de un frente del campo popular exige que se participe con ese liderazgo, que es el liderazgo de Cristina. Ella decidirá en qué lugar quiere participar, en el 17 o en el 19. Sin embargo, esta actividad intensa política que está teniendo Cristina, también como parte de enfrentar la persecución judicial desaforada que hay de parte de aquellos jueces que están al servicio del gobierno, realmente me parece importantísimo. Bueno, muy bien, Daniel Filmus, diputado del Parlasur, ni hablamos del Mercosur y la situación que está viviendo, también una situación gravísima, difícil, ¿no? Gravísima, porque Macri mira mucho más al Pacífico y al libre comercio que lo que el Mercosur significa como eje industrial de la región. Bueno, muchos temas. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos, chau, hasta el jueves que viene.